Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano, en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares, todo lo relacionado con la misma desde el mismo lugar de los hechos. Gracias por participar y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual en la cual pueden conseguir camisas como estas o Biblias como estas que nos va a acompañar a partir de ahora en los próximos paseos por la tierra de Israel. Quiero que la vean de cerca. Y amigos, les cuento de que hoy descendí al desierto de Judea para hablar sobre un solo nombre y de dos personas, las dos personas más famosas que usaron el nombre Salomé en la Biblia. Antes les cuento de que voy a subir hacia esa cima que se ve ahí, un monte que se llama Sartaba o Sartaba. Voy a ir caminando, sí, voy a sudar por ustedes y cuando esté arriba les voy a contar sobre la historia de estas dos personas que tienen un origen y un legado completamente diferente. Una muy respetada en el judaísmo, la otra muy condenada por el cristianismo. Sí, Salomé Alexandra vivió en el siglo I a.C., pertenecía a la dinastía de los Asmoneos y fue reina de Judea, una de las más destacadas de todos los reinos de Judea que tuvo Israel en su historia. La otra, Salomé, hija de Herodías, vivió en el siglo I después de Cristo, a diferencia del anterior que vivió en el I antes de Cristo, y es conocida por los hermanos cristianos y por el cristianismo porque estuvo involucrada en la muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista, un profeta judío que fue uno de los que promovió el cristianismo. El video de ayer lo pueden ver desde el lugar donde nació y se crió, les recomiendo, y vamos a ver sobre estas dos personas, como les dije, opuestas se podría decir, y por qué elegí este lugar. Estoy en el desierto de Judea, al lado del Valle de Jordán. Ese monte es en el que está dentro del mismo guardado todas las riquezas y los secretos de Salomé, la judía, y ahí el Valle del Jordán, enseguida lo van a ver, es por donde solía pasear Juan el Bautista, solía en las aguas del Jordán sumergir a las personas, bautizarlas, aquellas personas que venían de peregrinación a Israel y no pasaban por el centro del país, por los montes de Samaria, por miedo a los samaritanos. ¿Saben qué? Vamos a escalar y les voy a contar la historia de estas dos personas ahí arriba. Vamos. Bueno amigos, esto es lo más cerca que puedo aparcar y de aquí todo será en subida, pero no se preocupen, yo voy a subir solo. En camino les contaré sobre Salomé, hija de Herodías, que fue la hijastra de Herodes Antipas, quien gobernaba Galilea bajo el dominio romano. Como les dije, Salomé es famosa en el Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios de Marcos y Mateo, donde se relata que tras bailar para Herodes Antipas en un banquete, pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja bajo la influencia de su madre Herodías. Ya se nos está abriendo el paisaje, como ven, por ese valle a la derecha corre el río Jordán y por allí debajo peregrinaba la gente que venía desde la Galilea a Jerusalén 3 veces por año. Porque la mamá de Salomé quería a Juan muerto. Él había criticado abiertamente el matrimonio entre Herodes y Herodías, lo que desató la ira de esta última. En la tradición cristiana, Salomé ha sido vista como una figura negativa, simbolizando el pecado y la corrupción debido a su papel, por supuesto, en la ejecución de Juan el Bautista. Con el tiempo fue retratada como un símbolo de seducción y maldad, especialmente en el arte y la literatura cristiana, la cual a mí me parece un poco injusto. Su historia es recordada como un ejemplo de las consecuencias del deseo desenfrenado y la manipulación. Pero yo, por serles sincero, al estudiar sobre ella me llevo otra impresión. Salomé fue una heroína adorada hasta principios del siglo XX que ha caído en un relativo olvido, una injusticia que hay que reparar y para eso estoy aquí, amigos. Lo voy a intentar por lo menos. Los evangelios nos hablan del asesinato de Juan el Bautista al final de un famoso banquete, como les dije, alrededor del año 29, en el que se cuenta que Salomé hizo una danza, bailó.
La fiesta tenía por objeto celebrar el cumpleaños de Herodes Antipas, tío abuelo de la joven y tetrarca, es decir, gobernador de algunos territorios del sur de Oriente Próximo en representación de los romanos. La danza de Salomé se produjo en una de las fortalezas de Antipas, quien había arrestado y encarcelado a Juan el Bautista, un predicador muy popular cuyas violentas diatribas contra el orden establecido podrían haber incitado una revuelta. Juan el Bautista también fue declarado culpable de los insultos proferidos contra Herodías, la esposa de Antipas. Herodías nunca se cansó de exigir que se diera muerte al insolente profeta judío, pero Antipas no lo tenía muy claro porque él lo que sabía era de que Juan el Bautista era un hombre justo y santo, tal y como podemos leer en el Evangelio según San Marcos. El cumpleaños de Antipas ofreció a Herodías el momento propicio para lograr su objetivo. Ella asistió a la fiesta junto a su hija Salomé, fruto de un matrimonio anterior. Durante el banquete, la hija de Herodías se puso a bailar y agradó a Herodes y a sus invitados. El tetrarca, como gesto de agradecimiento, le juró: todo lo que me pidas te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino. Entonces Salomé, bajo la influencia de su madre, reclamó: en un plato quiero la cabeza de Juan el Bautista. Seguimos escalando, ya tomé aire y la historia sigue cuando el tetrarca no se atrevió a negarse. ¿Por qué? Para no quedar mal delante de sus invitados. De inmediato entonces envió un guardia para decapitarle en su celda a Juan el Bautista y Salomé recibió la cabeza que le entregó a su madre. Les cuento de que la princesa Salomé había nacido en el año 18 y, por lo tanto, tan solo tenía 11 o 12 años en aquel momento. El término griego con el que se la define en los evangelios es coración, un diminutivo neutro de coré, niña. La palabra coración no solo evoca a una niña, sino que también la priva de toda feminidad. El baile de Salomé no fue, por lo tanto, y que quede claro, una danza erótica. Es decir, que la hipótesis de que una mujer seductora protagonizara aquella danza parece poco probable, según las escrituras, donde toda familiaridad está fuera de lugar. En el origen del mito del baile de Salomé, tal vez no hubo más que la actuación de una niña con motivo del cumpleaños de su tío abuelo. Salomé va a pasar a experimentar una metamorfosis como figura erótica 3 siglos después de la escritura de los Evangelios, en el Sermón 16 de San Agustín. Aquí Salomé luce sus pechos en el transcurso de un baile frenético, a veces se inclina hacia los lados y muestra su costado a la vista de los espectadores, a veces en presencia de estos hombres luce los pechos. De este modo, Salomé se convirtió, por medio del arte, en una adolescente desvergonzada y fatal. Como otras figuras similares de las sociedades patriarcales, encarna el peligro femenino frente al cual los hombres debemos protegernos. El famoso baile bien pudo haberse producido, es verdad. Sin embargo, los evangelios no atribuyen a la actuación de Salomé ninguna connotación erótica. San Agustín se convirtió, a su pesar, en promotor del destino excepcional de Salomé, cuya condena pronto se convertiría en fantasía. El baile de la niña fue un gran éxito a partir de la Edad Media, pero en la segunda mitad del siglo XX, la fascinación del público por la bailarina bíblica desaparecería en favor de nuevos íconos femeninos más contemporáneos y positivos o feministas. Salomé, como consecuencia de todo, ya no es realmente un ídolo de nuestro tiempo. Una lástima. Antes de hablar de la otra Salomé, voy a mostrar las similitudes entre ambas mujeres. Ambas estuvieron ligadas a las familias gubernamentales de Judea, Salomé Alejandra como reina y Salomé, hija de Herodías, como parte de la corte de Herodes Antipas. Ambas figuras tenían influencia sobre los líderes de su tiempo. Salomé Alejandra utilizó su poder para favorecer a los fariseos y establecer una administración justa, mientras que Salomé, hija de Herodías, fue una pieza clave en la manipulación de Herodes para ejecutar a Juan el Bautista. El hecho de compartir el nombre Salomé, que es, les cuento, una variante del hebreo Shlomit, que significa paz, es una coincidencia que las une, aunque su legado, como ven, ha sido completamente opuesto.
¿Quieren saber diferencias? Salomé Alejandra es venerada en la tradición judía como una reina sabia y justa que fortaleció el judaísmo y promovió la paz. Su reinado fue una época de estabilidad y prosperidad. En cambio, Salomé, hija de Herodías, es vista en el cristianismo como una figura trágica y manipuladora, recordada principalmente por su papel en la muerte de Juan el Bautista. Ella se ha convertido en un símbolo de traición y decadencia moral. Salomé Alexandra o Alejandra dejó un impacto positivo en la historia judía, consolidando el reino asmoneo y protegiendo las tradiciones religiosas. Y la otra, Salomé, la hija de Herodías, es recordada en la tradición cristiana por su participación en un acto de venganza y corrupción, lo que la convirtió en una de las figuras más vilipendiadas en la historia del cristianismo. ¡Aleluya! Llegamos a la cima del monte y aquí está aún en pie parte de la fortaleza de Shlom Zion, es decir, Salomé Alejandra. Les cuento de que ella se casó con Aristóbulo I y luego con Alejandro Janeo. En hebreo, Alexander Yanai. Y después de la muerte de este último, gobernó Judea como reina durante unos 9 años. Después de ella, no habría otro líder en el pueblo judío que gobernara en Israel hasta que David Ben Gurión declaró la independencia del Estado judío en Israel en el año 1948. Salomé Alejandra es vista como una de las figuras más importantes de la historia judía por su papel en el fortalecimiento del reino de Judea y la expansión del poder de los fariseos, quienes influyeron significativamente en la vida religiosa de su tiempo. Durante su reinado apoyó las leyes y costumbres judías y su gobierno fue conocido por la estabilidad, la paz y el bienestar social. Su reinado se considera un período dorado para los judíos bajo la dinastía asmonea. Ella fue una figura destacada en la historia de Israel, recordada por su sabiduría, justicia y apoyo a las instituciones religiosas, especialmente, como les dije, a los fariseos. Su nombre hebreo, Shlom Zion, que es una combinación de paz y Zion, refleja su deseo de una nación en paz y unidad. Les cuento de que este monte Sartaba es una montaña prominente en el Valle Jordán, al noroeste de Judea, y uno de los puntos estratégicos de toda la región. Desde aquí, como pueden imaginarse, se dominaba y se domina hasta el día de hoy una vasta extensión de tierra, lo que lo convertía en un lugar ideal para una fortaleza. En tiempos del rey Alejandro Janeo, esposo de Shlom Zion, Salomé Alejandra, el monte Sartaba fue fortificado como parte de un sistema de defensa en Judea. El lugar se conocía como Alexandrium o Alejandrium en honor a Alejandro Janeo, quien estableció varias fortalezas para proteger el reino asmoneo. Aquí mismo, amigos, estaba la residencia de la familia real, incluyendo a Shlom Zion y su esposo Alejandro Janeo. Durante el reinado de Alejandro y Shlom Zion, este monte sirvió tanto como una defensa estratégica como una residencia para la familia real y sus allegados. Tras la muerte de Alejandro Janeo, Shlom Zion asumió el poder y gobernó como reina. Después de su fallecimiento, sus hijos Hircano II y Aristóbulo II comenzaron una disputa por el trono. Hice un video sobre ella en este mismo lugar hace un par de años, les recomiendo ver. Les cuento de que Aristóbulo II, el hijo menor, se refugió aquí mismo durante ese conflicto con su hermano Hircano II, y la fortaleza esta jugó un papel clave en esta lucha dinástica por el control de todo Judea. Durante la dinastía asmonea, este monte era uno de los centros de poder militar y estratégico más importante de todos. Representaba la fortaleza y la independencia de Judea bajo la familia asmonea, con Shlom Zion como una de las figuras centrales. Sartaba o Alejandrium también formaba parte del sistema de señales de fuego que los judíos utilizaban para anunciar eventos importantes como el comienzo del Shabbat o de los meses nuevos, Rosh Chodesh, lo que viene a subrayar la importancia simbólica y estratégica del lugar para la vida religiosa y política de la época. Y después de decir esto, llegó el momento, amigos, de la conclusión del video. Podemos decir que aunque ambas figuras llevan el mismo nombre y están relacionadas con la política y el poder de Judea, su legado, como vimos, es completamente opuesto.
Salomé Alejandra es un ejemplo de justicia, sabiduría y apoyo a la tradición judía, mientras que Salomé, hija de Herodías, ha sido mal recordada en el cristianismo por su papel en la muerte de Juan el Bautista, quedando marcada como un símbolo de traición y corrupción. Listo, amigos, cierro el video, pero me quedo un buen rato aquí arriba, ya que me costó llegar. Me voy a quedar aquí, me voy a sentar, mirando nuestra tierra, disfrutando del silencio, frente al monte Nebo, aquel monte en el que miles de años atrás Moisés también se sentó y miró casi toda la tierra prometida. Me voy a quedar aquí disfrutando del silencio, aprovechando el momento para el comienzo de los 10 días temibles que acaban de comenzar en el judaísmo. Me siento tan cerca de Dios aquí en la cima, no solo en esta, en todas las cimas, y desde aquí haré mi arrepentimiento. Shabbat Shalom.